Intonalama Autocoltzitzihuan, el calendario de nuestros abuelos. De acuerdo con la lámina 22 del Códice Borbónico, estamos en el año Matlactli Huanyey Calixihuitl, el año 13 Casa. De acuerdo con los códices Tonalámatl, Teleriano Remensis, la veintena Teotleco, también llamada Pachtontli, la llegada de los principios generadores de la naturaleza, cubre del 18 de octubre al 7 de noviembre. En ella se observa a Tezcatlipoca recorriendo los caminos. A su vez, en el Códice Borbónico se observa a dos personajes, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, que están llegando con grandes atavíos y sus nahuales en la espalda. Huitzitzilin, el colibrí, y la Xiucoatl, la serpiente de fuego. Se observa también a un personaje cargando una bandera con el símbolo de Xinicuil, que se dirige hacia un lugar sagrado donde se han amontonado las mazorcas cosechadas. Estas mazorcas son cubiertas con papel decorado con gotas de hule y a ambos lados se colocan los bastones de juncias. Los 4 tlaloques, las representaciones de Tlaloc, la lluvia, bailan alrededor. Están asociados con los 4 puntos cardinales: el rojo el oriente, el azul el norte, el negro al poniente y el amarillo al sur. Hay una persona que representa a Xilón en Chicomecoatl, que lleva la espiga del maíz como signo de su identificación. La lámina número 11 del Códice Borbónico nos indica que estamos viviendo en la trecena Seosomatli, uno mono, del 28 de octubre al 9 de noviembre de 2025. Abajo a la izquierda se puede ver el glifo de Seosomatli, Ome Maninali, Yey Acatl, Nahui Ocelotl, para que el sábado 1 de noviembre sea Macuili Cuautli y el domingo 2 Chicuase Coscacuautli, terminando la trecena el domingo 9 de noviembre con el glifo Matlactli Huanyey Cali, 13 Casa. La escena es dominada por Pachtecatl, la deidad del pulque. En su mano lleva el istopoli, el hacha de obsidiana con pedernal. Frente a él, 2 guerreros Ocelote y Águila, Ocelopili, Yaocelotl, Cuaupili o Yaucuautli, parecen llevar el ocpachtli, la corteza para fermentar el pulque. El Cuauxicali tiene las banderas, el cuchillo, las puntas del autosacrificio rebosando de pulque. Abajo hay un Chalchiuhcomitl, una olla de jade adornada con la cara de Osomatli. Arriba, una jícara con corazón y una jícara con algodón. La vida y lo de Tlazolteotl. Todo está dominado por Ometeotl, la dualidad de la noche y el día. El recorrido de Mestli, la luna, el sol, Tonatio y las estrellas, Citlaltin, a partir de este 21 de octubre, en que se da Oquizaco-Mestli, la luna nueva, y que días antes había pasado a visitar a Tlahuizcalpantecutli, Venus. Painali, Mercurio y Chichilhuitzin, Marte, se encuentran también alrededor del 20 de octubre y la luna pasará a visitarlos el día 23.
Kolot y Shayak, el rostro del escorpión, con su estrella Antares, será visitada por la luna Mestli el 24 de octubre a las 18:15, mientras que Huellía Mestli, la luna creciente, se dará el 29 de octubre a las 10:21. Es en estas fechas que pasará el cometa C 2025A6, bautizado como Lemon, atravesando las constelaciones de Ofiuco y también de la Serpiente y Boyero, muy cerca también de la Osa Mayor, y que tendrá su mejor visibilidad, dicen los astrónomos, alrededor del 27 de octubre próximo. Nos dicen que será visible a simple vista en lugares sin contaminación lumínica, pero por supuesto que será mejor verlo con binoculares o un pequeño telescopio. Mientras que el cometa 3I Atlas pasará por el punto más cercano al Sol el 29 de octubre y después en noviembre y diciembre reaparecerá al otro lado del Sol, lo que permitirá nuevas observaciones. Para el 2 de noviembre veremos el encuentro de Mestli con Coscatecutli, Saturno, mientras que la luna llena será el 5 de noviembre a las 7:19. Posteriormente, ya en la madrugada, podrá verse cómo Mestli, la luna, pasará a un lado de Tianquistli, las Pléyades, el 6 de noviembre, para entrar al Citlaltlachtli, el juego de pelota estelar, que es Géminis, el 9 de noviembre a las 7:04. Se observan también las constelaciones Mavalhuastli, que representa Orión, y Xonecuili, Citla Xonecuili, el gusano de Maguey, conocido como la Osa Menor. Posteriormente, Mestli saldrá del juego de pelota en Citlaltlachtli y pasará muy cerca de Hueychichimictlali, Júpiter, el 10 de octubre de 2025 a las 17:31 para llegar a la luna menguante Cotonqui Mestli el 11 de noviembre a las 23:28. Día del tercer aniversario luctuoso de Nonantzin, la maestra Esperanza Meneses Minor, a quien recordamos siempre con mucho cariño y con mucho amor. Hay que observar cómo Júpiter va avanzando y acercándose a Citlaltlachtli, el juego de pelota, y entrará en él para después emprender el recorrido inverso y salir nuevamente de Citlaltlachtli por ahí de mayo del año 2006. Va a coincidir con el inicio del año Zetostli, un recorrido muy especial de Hueychichimictlali, Júpiter, al interior de Citlaltlachtli, el juego de pelota estelar. Finalmente, ya en las horas del amanecer, la luna irá acercándose hacia Oquizaco Mestli, la luna nueva, pero antes pasará nuevamente a visitar a Venus el 19 de octubre y también a Mercurio, que estará en conjunción con el Sol justamente el día de la luna nueva, el 20 de noviembre a las 0:47 horas. Ya saben que toda esta información pueden conocerla en nuestros calendarios, agendas y libros que hemos preparado en la editorial Seacatl. Pueden visitarnos también en seacatl.com.